El pueblo no debería temer a sus gobernantes. Son los gobernantes los que deberían de temer al pueblo. Hugo Webbing. Acompañas la aventura de los errores pasados para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 74 de este podcast. Hoy hablaremos sobre el desafortunado caso donde los mexicanos fuimos envenenados con leche radioactiva. Como ya sabrán, yo soy Israel Olvera. Y yo soy Itzel Olvera. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook e incluso TikTok como epocas.podcast. Y que pues ya estamos ahí también en YouTube, ya subiendo semanalmente al menos un video para ponernos más al corriente. Y pues nada, a pesar de todos, cualquier problema técnico que solemos tener, pues aquí estamos de nuevo esta semana. Esperemos que les guste, o bueno, que les guste la información, pero que se indignen porque pues ya saben, gobiernos corruptos, ¿no? Y ya para empezar, como algunos de ustedes ya sabrán, el próximo 26 de abril se van a cumplir 36 años del accidente nuclear más recordado y trascendental que el hombre tiene registro, se hace Chernóbil. Y hablamos de hasta ahora porque recuerden que hay plantas nucleares en distintos países, como lo que pasó en Fukushima hace relativamente poco tiempo, se estuvo a punto de convertir en otro Chernóbil. Pero ese es un tema para otro caso. Y esto ocurrió en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin en Chernóbil, Ucrania. Como siempre, vamos a mencionar un poco de los antecedentes de este accidente que sucedió cuando en la central estaban haciendo una prueba y aunque suene de manera irónica, era para aumentar la seguridad de este reactor. Y eso demostró que no tenían nada de seguridad. Pues es que fue, ya sabes, error humano, como siempre se supo que todo este rollo de Chernobyl fue tanto error de planeación. Un error de planeación, de que se saltaba mucho protocolo en la construcción, quisieron recortar costos, y aparte se añadió la incompetencia humana, a la hora de estar manejando la planta, pues se creó la tormenta perfecta, ¿no? Fue lo de situaciones que no debieron pasar. Y bueno, fue como Lemon Snicket, una serie de eventos desafortunados. Tal cual. Y de un artículo escrito por Juan Pablo López Sevilla para UNAM, citaremos. Durante la prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, válgame la redundancia, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Lo anterior causó la muerte directa de 31 personas, forzando al gobierno de la Unión Soviética a evacuar a más de 135,000 personas, provocando así una alarma internacional al detectarse radioactividad en diversos países de Europa septentrional y central. Lo sucedido emitió pues una cantidad de radioactividad de, dicen, 200 veces más a la producida por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Ahora hay que dejar algo en claro, mucha gente dice que el reactor explotó, pero no, el reactor nunca explotó como tal, más bien fue como que dejó salir una onda de gas. Si el reactor hubiera explotado, no la estuviéramos acabando, hubiera sido mucho peor. A lo mejor Ucrania ni siquiera existiría si ese fuera el caso. O varios países ya no existirían. Y bueno, aparte de los países, también toda la fauna de ahí estaríamos mucho peor con la contaminación y toda la reactividad. De hecho, si mal no recuerdo, quien se dio cuenta primero y que lo trató de avisar al resto del mundo fue Suiza, ya que alguien se dio cuenta de que alguien que andaba en la nieve llegó y le puso en el contador Geiger en las botas y tenía radiación hasta los talones. Ajá, y todos pues qué onda, ¿no? Y ya se dieron cuenta de esa nube extraña que venía ahí en el horizonte, ¿no? Pero bueno, y ahora continuando, ahora sabemos que es el siniestro ocasionado por humanos que más daño ha causado al medio ambiente. Este punto suena un poco redundante de aclarar, pero ahí lo dejamos por si les queda duda. Sin embargo, cuando esto sucedió, no se sabía qué tan grave ni por qué. Tomó bastante tiempo para que las autoridades responsables, tanto como nacionales e internacionales, estructuraran programas operativos con la suficiente eficacia para abordar el problema. El gobierno de la Unión Soviética no quiere que se supiera lo sucedido, ya saben, querían como echar el niño al pozo y que nadie se diera cuenta.
querían cerrar el pozo ya que el niño se había ahogado, ¿no? Aunque desde países lejanos se dieron cuenta de una nube radiactiva. Y bueno, cuando las cosas empezaban a tener sentido, las autoridades europeas implementaron una serie de programas de monitoreo en las zonas afectadas. 6 meses después se determinó cuál fue la mayor consecuencia generada de los radionucleidos que más se contaminaron en la leche, los cuales causan efectos dañinos irreversibles en la salud. Una vez que se conoció la presencia de contaminantes radioactivos en el aire, se comenzaron a realizar estudios en la leche, sin haber encontrado contaminación alguna en los momentos cercanos al accidente. Esto también hay una frase citada de este artículo. Ahora nos vamos a ir de Europa Oriental, nos vamos a ir al Reino Unido, en específico a Irlanda, y su leche radiactiva. Semanas después se detectó aumento en los niveles de la radiación, y este país fue uno de los más afectados por la nube radiactiva, según los informes del Nuclear Energy Board de Dublín. Fue entre el 2 y 4 de mayo que dicha nube afectó a Irlanda, ya que para desgracia de ellos, hubo lluvia en el momento en el que la nube y la muerte pasó por allí. Fue como se probó en todos los alimentos cautivados y los animales que consumen en dichos pastizales, que les cayó esta agua contaminada. Y luego los europeos se hicieron como la URSS y no avisaron a los países de nuestro continente sobre qué medidas se deberían tomar para el control de alimentos. Esto sucedió 6 meses después que por fin se recibió acá en América la información técnica sobre este asunto por parte de algunos de los organismos internacionales involucrados, ya que se habían deshecho de muchos alimentos y exportaciones, ¿no? Y ahora sí, ¡ay, miren, ahora sí hagan esto! No, y para ese entonces, si mal no recuerdo, toda la importación y exportación de Europa al continente americano no había parado, así que literalmente nos están mandando mi chingadera radiactiva y ellos no nos están avisando. Y ahora sí que el de México es el que se sabe, ¿verdad? No escatimamos en que otros países también hayan comprado cosas radiactivas y los otros países europeos se hayan hecho los locos también. Porque durante mucho tiempo no fue solo a México, sino hasta papá Estados Unidos, Europa como que no le avisó ni nada. O sea, aquí en México sabemos de este caso por lo infame que es, pero yo no dejaría en cuestión que a lo mejor que ya en Estados Unidos, Centro y Sudamérica hubiera habido otro desmadre similar, porque esta gente no dejó de importar y exportar cosas, aun cuando sabían de que todo este desmadre de la radioactividad. Así que pues ya nunca lo sabremos. Y antes de continuar con la llegada de esta leche a México, queremos hacer un paréntesis para hablar de lo que dejó el gobierno del presidente, que en ese entonces los resultados del gobierno de Miguel de la Madrid, Hurtado. López Portillo había decretado la moratoria del pago de la deuda externa antes de que la Madrid entrara al poder. Nuestro país ya se encuentra en recesión, como siempre, pero en aquel entonces era mucho peor. La inflación rozaba un 100% anual, y sí, estábamos así de jodidos. Además de que la deuda externa, la mayoría a corto plazo, alcanzaba a los 87 millones de dólares, y con ello el sistema financiero estaba al borde de la quiebra por la caída de los ingresos de exportación y la fuga del capital. Así que el gobierno llamado de la madrista, porque pues sí les valió madre muchas cosas, estableció en enero de 1983 el Programa Inmediato de Recuperación Económica, o con las siglas PIRE, el Sistema Constitucional de Planeación Democrática, y en mayo siguiente lo llamaron el Plan Nacional de Desarrollo, el PND, el cual se propuso con 4 objetivos que no cumplieron, que era conservar y fortalecer las instituciones democráticas, vencer la crisis, 3, que era recuperar la capacidad de crecimiento, y 4, iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en su estructura económica, política y social. Ahora, una cosa de acerca de estos planes que sonaban bien y bonitos en papel es que los objetivos son tan vagos que bien no significan nada. Ya que sí, decían, vencer la crisis. ¿Y cómo? ¿Cuál es tu plan para vencer la crisis? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque aquí solo dice vencer la crisis. O sea, son unos pactos tan vagos que es como de, que era, obviamente nomás lo hicieron con para taparle el ojo al macho, como decíamos aquí, ¿no? Para fingir que sí sabían qué hacer. Aunque no tiene idea de qué carajo estaba pasando. Pero continuamos. Al implementar esto, se congelaron los salarios, liberaron los presos y devaluaron al peso. Para que se den una idea,
El dólar en aquel entonces valía alrededor de 2.278 pesos por dólar. Tengan en cuenta que, por ejemplo, hoy día el dólar se compra aquí en México por entre 18 y 20 pesos, depende de la casa de cambio y ahora sí que del día, ¿no? Porque cada rato está cambiando, pero casi siempre está en ese rango de entre 18 y 20. Sí, así que es el mayor número de inflación que hemos tenido hasta el momento. Y pues como esta fue la menor paridad en la historia de México. ¿A qué se refiere? ¿Qué carajo es la paridad? O sea, se refiere a la mayor diferencia entre el peso y el dólar. Paridad se refiere a la similitud o semejanza de equivalente entre dos o más cosas, en este caso las monedas. Cosa que al inicio de su mandato estaba a 150 pesos por dólar, que aún era un chingo, pero está muy lejos de los 2.200. En diciembre de 1988, la moneda iba a acumular una devaluación del 3.270% desde 1982. Tan solo 10 años y nos fuimos a lo jodido. Citando de nuevo, De la Madrid pagó 28,000 millones de dólares en deuda externa y sin embargo, esta aumentó de 9,400 millones de dólares en el 83 a 185,000 millones de dólares para el final de su mandato en el 88. Decidieron elevar las tasas de interés y alentaron a la especulación bursátil, por lo que durante ese periodo la bolsa de valores sufrió la mayor caída de su historia, la cual sucedió en octubre de 1987, o sea, aparte, por eso también costaba tan caro el dólar. Si eran muy pequeños o no habían nacido siquiera, pues preguntan a sus padres y sus abuelos sobre estos años. Además, se realizaron ajustes fiscales para paliar los efectos de la inflación en los créditos y las obligaciones de los contribuyentes, lo que disminuyó el déficit fiscal, pero a gran costo político y social, ¿no? En este caso más social, porque pues los políticos no perdieron nada. Pues sí, ya saben, los que siempre se llevan lo peor de este desmadre somos nosotros mortales, porque la gente allá arriba con lo que gana, a ellos pocos le importa cómo estemos nosotros acá abajo. O con lo que roba. O con lo que roban, ya saben. Pero vamos a continuar. Muchos analistas se refieren a él como un tecnócrata. Bueno, pues ni tecnócrata, ya que dudo que el tipo supiera nada de tecnología o qué carajo se refieren con tecnócrata, pero bueno. Creo que es algo de técnicas en la democracia, pero pues este tipo era todo menos democrático también. Y sin experiencia política, y consideran que su campaña fue débil y poco inspiradora. Era percibido como un hombre gris, adusto y poco creativo. Su programa económico no cuajaba y para su infortunio las cosas que se complican con la caída de los precios petroleros a principios del 85. Sí, fue el año del conocido terremoto en México. Se vendían diversas empresas paraestatales, redujeron el gasto público y todo esto limitando el crecimiento de los salarios. Ahora, ¿qué es esto de paraestatales? O sea, empresas que eran públicas pasaron al sector privado. Y esto limitó el crecimiento de los salarios. Citaremos la siguiente línea de una de nuestras fuentes. Para llevar a efecto estos cambios, De la Madrid infundió miedo y urgió a la sociedad a respaldar su proyecto, presentándolo como la única opción para evitar que la patria se nos deshaga entre las manos. O sea, el tipo era como de no hay otra opción, lo que yo digo es lo único, y chingue su madre cualquier otra opción que haya. Sí, quería decir como que era el salvador y el que tenía las únicas respuestas, ¿no? Se las quería hacer de Mesías, el pendejo. Y sí, como muchos dictadores, pues tenía el control de la prensa, ¿no? Usaba los términos de daño moral o delito de deslealtad y vieron su proyecto como la vanguardia y cualquier comentario en contra, pues era irracional y fantasioso desde su punto de vista, ¿no? Como cereza en el pastel de esta definición de dictador real, aunque bueno, técnicamente solo fueron 6 años casi, pero como hemos dicho, ¿no? El PRI estuvo dictadura por décadas, ¿no? Bueno, él consideraba la democracia como inadecuada para la realidad nacional, así que para él nuestro famoso partido PRI era el único que sabía cómo llevar el país en buen camino y por lo tanto pues eran los que debían mantener el poder. Ahora recuerden que México por mucho tiempo, hasta el año 2000, México se manejaba por un sistema de un solo partido. Así que no fue sino hasta las elecciones del 2000 cuando ganó el PAN, que a final de cuentas era una subsidiaria del PRI, pero mínimo como que le quisieron hacer de que vean que sí, que ya hay opciones ahora sí, ¿no? Que ya hay democracia ahora sí.
Vamos a continuar. Para el 15 de diciembre del 87 se firmó el llamado Pacto de Solidaridad Económica. De algunas de las cosas que hicieron fue subir los salarios entre un 15 y 20% del salario mínimo, en conjunto de organizaciones, empresas y trabajadores. Al siguiente año la inflación y las tasas de interés comenzaron a bajar lentamente, aunque no sin antes dejar esta inflación. Dejar la inflación de todas formas en un 131, y el año 87 llegó al 159%, que fue la más alta registrada en la historia de México. Otra cosa que sucedió fue la llegada de las mercancías baratas de afuera, que ocasionó que muchas empresas pequeñas, que eran pequeñas y medianas, que eran los principales generadoras de empleo, tuvieran que cerrar por esto, creciendo el empleo informal. O sea, ya saben, le abrieron las puertas a todo el mercado chino de manufactura súper barata y de China, Indonesia y todo ese rollo, y pues las empresas locales de aquí no puedan competir con los precios y pues tuvieron que cerrar. Así que, como datos más exactos, los salarios reales fueron un 40% menores a los de 1980. La deuda externa aumentó en más de un 30% y se pagaron en promedio más de $12 millones anuales por concepto de interés. 12,000 millones. 12,000 millones más bien, sí. La devaluación acumulada respecto al dólar, como dijimos, fue de más de 3,000% de diciembre del 82 al diciembre del 88. Ahora, no solo el país tenía más deuda y con menos empleos, sino que en la noche de las elecciones del 88, pues mostraron ahora sí que no tenían vergüenza, ¿no? Para vernos la cara. Pues bueno, el antidemocrático y talante, que era de la Madrid, no quedó evidenciado no solo en la noche de la elección, cuando su secretario de Gobernación definió la suspensión del recuento de votos, que muchos advirtieron favorecía a Cuauhtémoc Cárdenas y no al oficialista Carlos Salinas de Gortari, como una caída del sistema al decretar tal caída de Manuel Bartlett, que así se llama el político que ocupaba ese despacho. Se refería a que el novedoso sistema de cómputo electrónico había fallado la noche misma de la elección. Todo México sabe lo que lo había descarrilado para siempre la poca legitimidad que le queda al PRI, aunque no impidió al señor Enrique Peña Nieto que entrara en poder en 2012. O sea, se cayó el sistema, curiosamente, la misma noche de la elección, cuando los resultados favorecían a Cuauhtémoc y no a Salinas de Gortari. Mira qué bonito, o sea, todos sabemos aquí que eso no fue ningún error. Sí, pues hice un propósito, ¿no? Para seguir teniendo a quien querían ahí en el poder. Pero pues regresaremos al hecho exacto de este episodio. Los siguientes datos son citados del artículo Historia Radiactiva, la historia de una infamia, por César Carrillo Trueba, que escribió para la revista de Cultura Científica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y lo cito aquí más porque es del que más tomamos información, y si buscan sobre la leche radiactiva, muchos lo van a estar citando a él. Las compañías irlandesas que estuvieron tratando de colocar leche y mantequilla radiactiva, que era la Irish Dairy Board y Ann Bain Co. Ltd, el LTD en este caso, tienen su sede en Dublín, y su representante en México, que era Eduardo Cavazos, el embajador de México en Brasil, fue el que alertó al gobierno de los intentos de estas compañías por vender leche contaminada, que fue el señor Antonio González de León. La paraestatal que compró la leche fue la Conasupo, que ya no existe, y por medio de la Liconza, que esa sí aún existe. Se sabe que el primer embarque con leche radiactivo llegó a México en junio de 1986. Desde ese momento hasta el final del año se importaron más de 28 toneladas de lácteos que venían desde Irlanda, con el asombroso descuento de $10 por tonelada. O sea, por 28 toneladas se ahorraron ¿qué? $280. No, o sea, se ahorraron $280 por 28 toneladas de leche. Para que sea una idea de cómo, del ahorrón que se dieron estos tipos. El ahorrón fue un pinche ofertón, o sea, $280, o sea, eso, con eso me lo meto a la cartera y con eso me voy a comprar otra tele. Sí, no manches. Pero bueno, en Estados Unidos encontraron leche en $800 por tonelada. El precio que dieron estas compañías fue de $790. Uy, sí, pinche ofertón, no mames.
Este espectacular descuento es la excusa que puso los involucrados un par de años después que se llegó a conocer el asunto de manera pública, aunque aún no llegamos allí. Sí, ya después decían que no, pues por eso tenía un poco de radioactividad, pues es que la compramos con descuento, o sea, no manches. No, me quiero imaginar que esta gente es como la misma gente de la película de Mad Max, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, en la que se encuentran se encuentran como una vena donde hay agua para hacer un pozo y lo abren y se empieza a salir agua a borbotones, ¿no? Pues toda la gente ahí bien feliz porque hay agua, porque pues ya saben, ese es un mundo post-apocalíptico el de Mad Max y pues conseguir agua es algo valioso, ¿no? Y pues sale todo el agua y todos tomando agua como si fuera que alguien le pasa el contador Geiger por encima del agua y nomás no brillaba porque esas cosas es ciencia ficción, pero al lado el contador Geiger estaba hasta el tope, ¿no? Y el tipo dice, nadie se ha muerto por un poco de radiación, excepto que sí, muere mucha gente por radiación. De poco en poco te va matando. Y bueno, nuestro gobierno estaba al tanto de lo sucedido con la nube radiactiva y no les importó realizar algún análisis para checar pues que lo que entraba al país, ¿no? Fue una empresa particular la que hizo el análisis por ellos en lugar de la CONASUPO en ese tiempo y encontró que poseía una gran cantidad de elementos radiactivos, que eran 700 becquerelios por kilogramo, cuando la cantidad máxima tolerada internacionalmente es de 375 y se suponía que la norma nacional era establecida en 50. Así que estaba al doble de lo que se permitía internacionalmente y 10 veces más de lo que se permitía de hecho, 14 veces más de lo que sí. de manera de sonar. Ajá. Así que imagínense, ¿no? Cómo les valía. Obviamente ellos sí fueron a la CONASUPO acerca de esto, pero pues les valió queso. Ahora, el señor Gustavo Luna Garnica, quien era el gerente de la CONASUPO, tampoco le importó esto y firmó por otra compra, ya que esos dólares ahorrados le servían a su bolsillo. Porque, digo, no es como que con $280, como es con $10 por galón se puede hacer mucho más que compraste una coca y unas papas. Pero como compraron miles de toneladas, pues ahí se hicieron al final miles de pesos, ¿no? No, pero aún así, con lo devaluado que está el peso. Bueno, más bien como lo compraban en dólares, esos dólares ahorrados los metían en gasto y luego de todas maneras se lo ponían en los bolsillos. Pero bueno, en el 86 se pidieron otras 26 toneladas. O sea, $260, uy. En 1987 se importaron 39,000 toneladas. O sea, ahora sí hubo un ahorro técnicamente más grande, pero aún así no la excusa, ¿no? Ahora sí que es una excusa que uno sí aceptaran leche radiactiva. Y es de los presidentes de Irlanda. En parte de las cuales llegó en los barcos que se mencionan por sus verdaderos nombres. Y estos atracaban en el puerto de Veracruz. Así que en marzo del 87, a petición de la CONASUPO, la Comisión Nacional de Seguridad Nacional y Salvaguarda, que es Seguridad Nuclear y Salvaguarda, tomó muestras de varios productos lácteos en tiendas y encontró que los niveles de radioactividad eran muy elevados en algunos, como los pertenecientes a la compañía White Bales, que producía, no sabemos si aún lo hace, leche materna. Así que sí, se la dieron a los bebés. Pero ¿qué creen? Esta información quedó de carácter confidencial. Así que tuvieron una idea muy fantabulosa, que era diluirla con más leche e intentar disminuir la cantidad de elementos radiactivos. Pero como pueden intuir, pues esto no servía de nada. Ante este fracaso, el área de comercialización distribuyó casi toda la leche contaminada y toda la mantequilla. Ahora, ¿pero qué es que esta gente no sabe de cómo carajos funciona la radiación? No puedes diluir la radiación. ¿Qué carajo no tenían a alguien que por ahí que supiera, oye, si no es cómo funciona la radiación? La radiación no la puedes diluir. Lo único que están haciendo, según ellos, al diluir la leche era contaminar más leche. No estaban diluyendo nada. La poca leche buena que habrán conseguido en otro lugar también se contaminó. Pero porque así no es como funciona la dilución. No hay tal cosa como diluir la radiación, eso es imposible. Pues sí, no manches. Pero continuamos, antes de que se me vuele una vena. El primer embarque llegó a Veracruz, trajo una persona consciente, el señor César Carrillo,
nos habla de la escuela naval donde Antón Lizardo descubrió que la leche de los alumnos está contaminada con cesio 37 y estroncio 90. Así que comenzó a correr el rumor de la leche contaminada y de hecho no fue el único militar que lo denunció. El portal del diario de Palenque nos menciona otro nombre, el almirante Manuel Rodríguez Gordillo, ya fallecido, pero como dice el artículo, su legado de rectitud y disciplina quedará en la memoria de los mexicanos por sus contribuciones al desarrollo y prosperidad del país. O sea, este señor era un almirante, o sea, no era cualquier cosa. Este ya era uno ahí de los arriba, no era cualquier pendejo por ahí del ejército. O sea, sí. No, y fue de los primeros de un alto mando que habló de esto, ¿no? Así que el producto fue enviado a la Infantería de Marina en la zona de las bajadas y repentinamente en el hospital naval se presentaron decenas de personas con malestares. Todos tienen en común haber tomado atole que fue elaborado con el último cargamento de leche. El almirante así es que mandó investigar con los expertos de Laguna Verde, dando como resultado que contenía restos de estoncio 90 y cesio 137, partículas radiactivas altamente contaminantes y peligrosas, cuyo periodo mínimo de vida es de 30 años. Así que apenas se está desintoxicando esa cosa, pero pues el daño ya está hecho. Pues sí. Obviamente, pues ya saben, es como siempre. Nomás se lo dejaron ahí, pues, pero pues causó muchos efectos a largo plazo. Entonces, él lo denunció. Se hace como que esa leche regresó a su país de origen, pero no, esa leche fue metida nuevamente a nuestro país por el puerto de Tampico, donde está el almirante Ruano Ángulo, que era el comandante de la zona. Señaló su hijo el artículo que tomamos de referencia, desgraciadamente también lo usaron para ponerles suplementos y venderlas para el consumo de bebés e infantes, casi con los dos bien puestos. El nombre completo del señor es Luis Carlos Ruano Ángulo, para que no se le recuerde el nombre, ya que el tipo murió en 2006, pues... Y bueno, por parte de Manuel Rodríguez Gordillo, lo arrestaron en Campo Marte y se quedó sin avanzar en su carrera militar. Allí dice que cuando Ruano Angulo deja el cargo de los almirantes, todos se formaron para despedirlo. Manuel se siguió de largo. Cuando le preguntaron el por qué, dijo: yo no saludo a traidores a la patria, porque este señor Angulo se lo convirtió en el secretario de Marina cuando Carlos Salinas de Gortari estaba en el poder. Así que el almirante Rodríguez Gordillo también impulsó el prototipo de avión denominado Tonatiuh, cuya meta era desarrollar una tecnología propia e independiente, además de sustituir importaciones y disminuir la dependencia del extranjero. El proyecto fue desarrollado en la Secretaría de Marina y el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, pues para recordar a personas que sí hicieron algo por este país, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar aquí el episodio del día de hoy. Así que la próxima parte ya vamos a terminar con todo el tema aquí de cómo esto afectó aquí en México. Pues de momento. Y también vamos a hablar un poquito ahí de lo que dice la OMS de los alimentos radiactivos, y también vamos a hablar de cómo el gobierno de Ucrania también ya dejó ya su suerte a la gente con estos problemas, para que vean que no solo el gobierno de México hace cosas mal. Pues mira, te cabe destacar que en aquella época habían en el 80, Ucrania no tenía su propio gobierno, era la URSS, así que la URSS le dictó su suerte más bien. Bueno, también, pero digo más recientemente también. Pero bueno, ya en la siguiente parte van a saber bien a lo que me refiero. Pero pues gracias por escucharnos. Ahora sí que hasta la próxima semana continuaremos con esta historia. Adiós.